Y hoy, iglesia, seguimos navegando en nuestra serie que hemos llamado Un vistazo al corazón de Jesús, donde estamos navegando en Juan 17. Y la prédica de hoy me tiene muy emocionado. Normalmente mis notas tienen alrededor de 6, 7 páginas. Esta prédica tiene 14 páginas, entonces me voy a echar ganas para no estar aquí 2 horas predicando, porque yo sé que no me van a escuchar tanto tiempo. Pero realmente es emocionante los versículos que vamos a estar navegando hoy. Son profundos, son hermosos. Y Juan 17 es la realidad que nos muestra la ternura y el amor de Jesús hacia su iglesia. Y esta oración es una ventana, vemos el corazón de Jesús, donde vemos que su mayor anhelo es que sus discípulos estén unidos con Él y participen en la gloria que Él tiene con el Padre. Entonces espero que es mi oración, es mi anhelo que esta serie te lleve a amar más a Dios, que te acerque a Dios y que te asombres ante la vida que Dios tiene preparada para ti. Vamos a orar. Padre, tu palabra va a ser expuesta, tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, Dios. Señor, hoy oramos y te pedimos que tú nos hables, que nuestro pecado sea expuesto, que tú confrontes nuestros corazones y que la necesidad que tenemos de ti, Señor, sea evidente en nosotros y que podamos responder al llamado del Evangelio. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Navegamos en los versículos 6 al 19, en donde Jesús dice en el versículo 9 que ora por sus discípulos y no por el mundo. Y esto es interesante porque aquí tenemos que hacer un énfasis que Jesús en esencia está orando por los discípulos que estuvieron con Él, ¿no? por los 12, por las personas que lo seguían. Y el mundo se refiere al mundo caído, las personas perdidas. Jesús ora por aquellos que estuvieron con Él. Pero esta oración no debe ser irrelevante para nosotros porque aunque no estuvimos con Jesús en la tierra, durante su ministerio en la tierra, por la obra de la cruz nos convertimos en hijos de Dios y somos llamados, somos enviados a ser sus testigos, somos llamados sus discípulos. Entonces acercarnos a esta oración con asombro, con gratitud y con esperanza, porque Jesús, nuestro Salvador, ora por nosotros. Y es la realidad que estamos en el corazón del Padre y que esta oración de Jesús es una intercesión que Jesús solamente hace por sus discípulos y no hace por nadie más. Esta es una oración que para el mundo perdido no tiene sentido, no tiene valor, pero para el creyente es un deleite y un gozo saber que estoy en la mente de mi Salvador y que Jesús se preocupa y que Jesús ora por mí. Entonces quiero invitarte a que durante estos versículos, durante esta prédica, prestes atención a la oración de Jesús que hace sobre tu vida, pero también que podamos ver cómo los discípulos responden a lo que Jesús hizo en sus vidas, que los 12 se convirtieron en las personas más importantes de la iglesia primitiva. Jesús envió a 72. Jesús, cuando antes de ascender había 120. El movimiento más grande de la historia es la iglesia, y es porque personas respondieron a lo que Jesús hizo durante la tierra. Y es mi oración que hoy puedas abrazar tu llamado y que podamos convertirnos en aprendices y en seguidores de Jesús. Entonces quiero hablarte de 3 cosas que suceden en nuestra vida como seguidores, como aprendices de Jesús, que nos llevan a responder a la obra de la cruz, a vivir una vida cerca con Dios, una vida profunda con el Padre, y que aprendemos de estas personas que literalmente estuvieron con Jesús. Mi primer punto es: los discípulos responden en obediencia. Y vamos a Juan 17, versículos 6 al 8. Juan 17, versículos 6 al 8, si traes tu Biblia, si no va a salir en las pantallas. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti,
porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús comienza y dice, estos discípulos tú son tuyos, han respondido en obediencia. Y sabes, es obediencia a Dios, la característica más clara y más evidente de un seguidor de Jesús. En el Antiguo Testamento lo que Dios más anhelaba del pueblo de Israel no eran sus ofrendas, no eran sus sacrificios, era su obediencia, era su fidelidad. El pueblo de Israel sufre el desierto, sufre el exilio, sufrió la conquista, no porque Dios se haya olvidado de ellos, pero porque ellos se olvidaron de Dios. Y este es el punto. Desobediencia no es nada más hacer algo es no hacer algo que Dios demanda. Desobediencia para Dios es literalmente un olvido hacia Dios, que cuando no hacemos lo que Dios dice, estamos mostrando un olvido, una apatía, una ignorancia hacia Dios, y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces es la realidad que desobediencia es amar algo más que a Dios. Y obediencia es la muestra más grande que tú y yo podemos tener con nuestro Dios. Porque si amas a Dios, entonces obedeces, dijo Jesús. Pero Jesús se acerca al Padre y le dice, ellos han obedecido tu palabra, saben que todo proviene de ti, han aceptado el mensaje, han creído en mí. Y todas estas cosas que Jesús está diciendo están pasando de manera activa en los discípulos. Ellos han creído el Evangelio, pero Jesús no ora por una acción futura. Jesús no dice, ellos van a creer, ellos van a hacer. Jesús dice, esto ha pasado, es una afirmación, es un suceso, es una cosa evidente en el presente, en la vida de estos discípulos. Son cosas que ya han pasado. Y esto es lo que el Evangelio de Jesús hace en nuestra vida. De manera divina se nos revela un conocimiento de Dios que es divino, no podemos entenderlo, pero nuestros ojos son abiertos, pero nuestra mente tiene claridad, pasamos de muerte a vida, literalmente pasamos de oscuridad a luz, nuestro pecado es evidente y reconocemos que sin Jesús no tenemos identidad, no tenemos propósito, hay un vacío en nuestra vida que buscamos llenar con muchas otras cosas, pero nada nos llena. Y cuando encontramos a Jesús, cuando Jesús nos encuentra más bien, es que sentimos este fulfillment, que no sé cómo se dice en español, pero nos sentimos llenos por lo que Jesús hace en nuestra vida. Estefanía, ya te extraño aquí traduciendo por mí. Mi mente piensa en inglés a veces, ¿no es cierto? Entonces es la realidad de que estos discípulos, Dios ha hecho algo en sus vidas y los lleva a responder en obediencia. Hay una versión de la Biblia que dice, han guardado tu palabra. Y esto llama mi atención, porque como seguidores de Jesús, somos llamados a guardar su palabra. Lo que nos lleva a obediencia es lo mucho que guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque solo es posible obedecer cuando respondemos en fe. Solamente es posible agradar a Dios cuando respondemos en fe. Porque naturalmente tú y yo somos unos pecadores. Naturalmente tú y yo nos rebelamos contra Dios. Naturalmente no buscamos a Dios, buscamos nuestros placeres, buscamos nuestro pecado. Y la única manera de ir a Dios es porque Dios de manera redentora y de manera divina hace un trabajo en mi corazón en donde Él mismo me encuentra. Dios mismo se acerca a mí y cuando Dios hace ese trabajo de encontrarme, de buscarme, de acercarme a mí, de acercarse a mí, entonces yo, un ser insignificante y pecador, puedo responder al llamado de un Dios que es santo y es glorioso porque su gracia es irresistible. Pero de acuerdo a Jesús, aunque nosotros como sus discípulos podemos responder en obediencia, incluso nuestra fe es el resultado de lo que Dios dice y hace desde la fundación del mundo. Porque nosotros, escucha esto, nosotros nunca comenzamos la obra de salvación. Dios la comienza. Tú no encontraste a Dios. Dios te encontró a ti.
Y de la misma manera que Dios lo hizo con los discípulos, Dios lo quiere hacer en nuestra vida. De la misma manera que Dios usó a los discípulos, Dios quiere usarnos a nosotros. De la misma manera que Jesús amó a los discípulos, Jesús nos ama a nosotros. Entonces, si tú estás aquí y te consideras un seguidor de Jesús, tienes que saber que no es porque eres demasiado bueno, no es porque lo mereces, porque nadie merece la salvación. Ninguno de nosotros merecemos un título tan alto, pero es porque Dios ha visto nuestra vida y Él mismo ha decidido derramar su favor por nosotros. Es porque Dios ha visto nuestra vida y como un acto de amor y de bondad ha decidido salvarnos. Y esa verdad de que Dios ve mi vida y lo único que Dios ve es maldad, porque no hay nada bueno en mí. Pero incluso eso, Dios ve mi vida y decide salvarme y decide darme una nueva identidad y decide darme un nuevo propósito. Esa verdad, esa realidad que Dios hace, que Dios comienza, debe llevarnos a rendirnos y a humillarnos delante de Dios, porque éramos una oveja perdida. Éramos ovejas perdidas, listas para ser devoradas en un mundo hostil. Nuestro destino es el infierno, pero Dios nos ha visto con agrado y con favor, y el buen pastor nos ha encontrado y nos salva y nos da vida eterna y nos abraza con su amor. Y esas son buenas noticias. Esas son las mejores noticias. Y esto es algo así. Si yo voy a Local Kids ahorita y le pregunto a alguno de los niños más pequeños, hey, qué bien te ves, ¿te bañaste? Me va a responder, sí me bañé. Si yo le pregunto, ¿comiste desayuno? Yo espero que me digan, sí, comí desayuno. ¿Y te preparaste para venir a la iglesia? Sí, me preparé para venir a la iglesia. Todas esas respuestas de ese niño van a ser sí. Sí se bañó, sí comió, sí se vistió. Pero esa no es toda la imagen. Detrás de un niño en la iglesia hay un padre que lo preparó. Hay un padre que se levantó temprano y le preparó el desayuno. Hay un padre que se levantó temprano y le preparó la ropa, y si es muy pequeño, lo vistes. Hay un padre que no solo más le preparaste el desayuno, se lo diste en la boca si todavía no come, y si se ensució, lo limpias. Si usa pañales, el padre se lo cambia. Detrás de un niño en nuestra iglesia hay un padre que hizo todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque hiciste lo que tu hijo no podía hacer por él mismo. Y tu hijo simplemente respondió. Simplemente va a responder sí. Y es en los discípulos de Jesús, esa es la misma imagen. Dios hace todo en nosotros y nosotros simplemente respondemos. Dios comienza la obra en nosotros. Dios nos llama a salvación. Dios nos da una identidad. Dios nos da un propósito. Dios revela su amor. Dios nos encuentra. Dios nos da una misión. Y nosotros simplemente respondemos sí. Nosotros solamente decimos sí. Aquí estoy, sí lo hago, sí sucedió, y lo hacemos en asombro y en obediencia por lo que Dios hace. Y en el ministerio de Jesús es súper interesante que durante su tiempo en la tierra hubo personas, o vemos personas en los evangelios que dudaron. Hubo personas que quisieron negociar con Jesús. Hubo personas que sí querían seguir a Jesús, pero querían hacer su propia voluntad. Hubo personas que no estaban dispuestos a dejar su dinero, a dejar sus comodidades. Hubo personas que tenían incredulidad. Hubo personas que se creían superiores a Jesús. Hubo personas que querían cumplir sus propios sueños personales. Hubo personas que querían un estatus religioso y no estaban dispuestos a tomar la cruz, a morir a ellos mismos. Y esas personas se perdieron la gloriosa oportunidad de ser llamados seguidores de Jesús. Se perdieron la oportunidad de estar aprendiendo del Maestro. Pero hubo otro grupo de personas en los evangelios que eran humildes de corazón, que creyeron en fe, reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Hubo personas que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por el reino y seguir a Jesús. Vendieron lo que tenían, dejaron su comodidad, dejaron sus familias y estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Hubo personas que tomaron su cruz y murieron a ellos mismos y siguieron la vida del Maestro. ¿Por qué? Porque simplemente respondieron en fe, respondieron en asombro y respondieron en obediencia. Y muchas personas
No nada más fueron llamadas o nada más vieron a Jesús hacer milagros o experimentaron los milagros de Jesús, pero muchísimo más que eso, se convirtieron en seguidores de Jesús y respondieron a la obra de Dios a través de Jesús en sus vidas. Nuestro llamado es a responder, iglesia. Nuestro llamado es a responder en obediencia. Una vez alguien dijo: la verdadera obediencia es cuando hacemos lo que Dios nos pide, no cuando nos sentimos inclinados a hacerlo, sino porque Él lo ha mandado. Porque solo el que cree obedece, y solo el que obedece cree. Que por eso procésalo en tu mente. Y esta es una invitación a responder en obediencia y asombro a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios quiere hacer algo sorprendente en tu vida, pero es nuestro trabajo, es nuestro llamado responder en obediencia y asombro ante lo que Dios quiere hacer. Segundo punto es: los discípulos experimentan el gozo y el cuidado del Salvador. Versículos 9 al 12. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Y sabes, estos versículos del 9 al 12 nos habla que Dios no solamente se acerca a nosotros, pero también Dios nos deja experimentar. No es algo que sabemos, experimentamos el cuidado y el gozo de nuestro Salvador. Jesús nos recuerda que como discípulos pertenecemos a Dios. Y nos dicen que Jesús hace una obra especial en aquellos que creen, que no hace en los que no creen. ¿Sabes? Y es la realidad, que no es que la vida cristiana sea perfecta, no es que los cristianos seamos perfectos, es que nuestro Salvador es perfecto. No es que los cristianos no sufrimos, pero sufrimos con esperanza. No es que no nos ponemos tristes, pero es que Cristo cambia mi lamento en baile. No es que no me preocupo por mis finanzas, pero es que si mi Dios cuida de las aves y de las plantas, Él también va a cuidar de mí. Dios que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y somos llamados a su propósito, a seguir su voluntad. Es la realidad que Dios sí obra de manera especial con sus hijos y no lo hace con los pecadores. Es la realidad que los cristianos tenemos un Padre que el mundo perdido no tiene, son huérfanos. El Padre está disponible, pero los hijos de Dios tenemos un Padre que cuida de nosotros, que provee por nosotros, que nos protege, un Padre que no duerme, que no se cansa. Es enfrentar la realidad que todo lo bueno que tenemos en nosotros es gracias a Dios. Porque sin Dios estamos perdidos. Un cristiano no puede decir, o no debería decir, que las bendiciones en su vida son gracias a Él mismo. Porque entendemos que todo, absolutamente todo, viene de Dios. Todo lo bueno y lo que vemos malo, las pruebas que vemos, Santiago nos dice que las deberíamos considerar como alegría. ¿Por qué? Porque son un momento para ser fortalecidos. Incluso las pruebas para el cristiano son buenas. ¿Por qué? Porque Dios se hace evidente en nuestra vida. Y lo que nos hace diferentes es Dios en nosotros. No es lo talentoso que soy, no es lo chistoso que soy, no es lo buena onda que soy. Es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo activamente trabajando de una manera evidente en la vida de los creyentes. Y esta sección nos enseña el amor tan profundo que Jesús tiene por sus discípulos. La realidad que los discípulos de Jesús sí debemos dedicar nuestra vida al Salvador. Y es hermoso ver cómo estos versículos nos muestran el corazón de Jesús. Y Él dice: Padre, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Y la siguiente frase de Jesús es: protégelos.
Padre, yo me voy, ellos se quedan, protégelos. Pero no nada más protégelos, envíales los ángeles, envíales los guardaespaldas para que no les pase nada. Pero Jesús lo lleva a otro nivel y dice que estén unidos como tú y yo estamos unidos. Es la realidad que en Cristo somos uno con Dios. Es la realidad que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y somos uno con Dios. Y no hay nada místico en eso, ¿no? Somos uno con Dios. Y Jesús ora por protección y ora por unidad entre los discípulos, ora por unidad dentro de ellos, ora por unidad entre ellos y Dios. Porque escucha esto, la misión número 1 del diablo no es quitarte tu salvación, porque no lo puede hacer. El diablo no puede quitarte la salvación, entonces esa no es su misión número 1. Su misión número 1 va a ser fracturar tu vida. La misión número 1 del diablo va a ser alejarte de la iglesia. La misión número 1 del diablo va a ser dividir tu familia. La misión número 1 del diablo va a ser dividir la iglesia, va a ser fracturar tu vida. Porque no te puede quitar la salvación, pero sí puede fracturar tu vida. Y Jesús ora por unidad, porque Él sabe. Jesús sabe que el pecado, Él sabe que el plan del diablo es llevar a los creyentes a creernos mentiras. Y a creer mentiras va a ser fracturar nuestra vida y que esas heridas, que esas mentiras traigan confusión y traigan división. Y los discípulos debemos estar alerta, no solamente para estar unidos con Dios, pero estar unidos como iglesia. Por eso me encanta la iglesia, ¿sabes? Porque cuando una persona se une a la iglesia, en nuestro Team Rally estábamos orando antes de comenzar y alguien dijo, o afuera estábamos orando y dijo, porque sí somos una familia y eso es verdad. Y cuando alguien se une a la iglesia, no nada más te vienes y te sientas y me escuchas predicar, pero lo que pasó ayer, vivimos en círculos, hacemos vida juntos y me encanta eso de la iglesia. Y cuando alguien decide alejarse de la iglesia, no es nada más te alejas de estar sentado ahí escuchando la prédica, pero te alejas de tu familia y de cierta manera rechazas la oración que Jesús hizo sobre tu vida. Y Jesús le dice al Padre, yo los he cuidado como un pastor cuida de las ovejas. Yo los he cuidado como un soldado guarda de un tesoro. Jesús dice, mientras estuve en la tierra, yo los protegí, excepto a Judas, ¿no? Judas estaba destinado a la destrucción, como dicen las escrituras. No te pelees con eso, no trates de entenderlo, nada más reconoce que fue así. Pero Jesús sabía y estaba listo para la traición de Judas. Y sabes, algo que tenemos que tener en mente es que la fe de los discípulos no fue perfecta. Los discípulos no tuvieron una fe perfecta. Justo después de este momento, justo de Juan 17, después de esta oración majestuosa, impresionante, Juan 18, los discípulos los abandonan a Jesús. Pedro lo niega 3 veces, Judas lo traiciona, todos tuvieron miedo y aún así experimentaron el gozo y el cuidado del Salvador. Entonces Jesús nos pide una fe pequeña, tan pequeña como un grano de mostaza. E incluso una fe tan pequeña puede traer gloria al Padre. Incluso una fe tan pequeña, un amor tan débil, nuestro Salvador no lo pasa por alto. Y eso es glorioso, eso es gracia. Porque si Jesús tuviera un estándar muy alto de nuestra fe y tuviera un estándar muy alto de nuestro amor, ninguno de nosotros mereceríamos ser salvos. Porque todos dudamos, porque todos tenemos miedo, porque todos nos preocupamos. Pero Jesús cuando vino, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras incluso una fe tan pequeña, trae agrado a nuestro Salvador. Y Jesús levanta esta oración porque Él sabe que la fe de sus amigos, de estos discípulos, va a ser atacada. Él sabe que van a tener miedo. Él sabe que en Juan 18 ellos se van a ir corriendo. Él sabe que van a ver a Pedro negarlo, que van a ver a Judas traicionarlo. Él sabe que van a tener preguntas, que van a ser debilitados. Él sabe, Jesús sabe que lo que sigue para los discípulos, Él no va a estar presente.
Jesús sabe que Él se va, pero los discípulos se quedan en este mundo frío, perseguido y caído. Y Jesús sabe que van a sufrir, y en medio de eso que Él sabe, Él se acerca al Padre y Jesús nos cuida con ternura. Y en Juan 16, es por eso que Jesús ora por el Espíritu y le dice: Padre, es momento de que yo me vaya, porque si yo me voy, viene el Espíritu. Y es el Espíritu el que nos consuela y nos fortalece. Y Jesús levanta un clamor y dice: Padre, protégelos con el poder de tu nombre. Pero esto literalmente significa: Padre, guárdalos en tu nombre. Y ese cuidado, ese gozo, esa paz es algo que solamente está disponible para los seguidores de Jesús. Ese cuidado, ese gozo es algo que el mundo perdido nunca va a entender. Pero los hijos de Dios podemos entender, podemos experimentar este cuidado y este gozo. Los discípulos de Jesús consideramos los momentos de prueba como una oportunidad para alegrarnos, porque sabemos que nuestro Dios está presente. No importa mi tormenta, no importa mi dolor, el carácter de mi Dios nunca cambia, porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor. Dios nunca cambia. En las tormentas más grandes de mi vida no tengo nada que temer, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunda mi alma. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es gracia, querida iglesia. Quiero que imagines que vas caminando con tu hijo o con un niño. Si no tienes hijos, obviamente este ejemplo no tiene sentido. Vas con un niño y tú eres el adulto, tú eres el grande. Y vas caminando a un lado de las vías del tren. Entonces sabes, como el adulto, sabes que hay peligro. Entonces agarras de la mano a ese niño y lo agarras con fuerza. ¿Por qué? Porque sabes que hay peligro, que para que no se tropiece y no se caiga. Tú lo vas agarrando y lo agarras con fuerza. Si la seguridad del niño depende de qué tan fuerte él se agarra de tu mano, está en peligro, va a resbalar. ¿Por qué? Porque su mano es pequeña, porque no tiene la misma fuerza que tú puedes tener. Lo que mantiene al niño seguro no es qué tan fuerte él se agarra de la mano de su padre, sino lo fuerte que el padre agarra al niño. Esa es la imagen de Dios con nosotros. Nuestra seguridad no depende de qué tan fuerte tú y yo nos agarramos a Dios, depende de lo fuerte que nuestro Dios nos agarra. Eso es lo que Jesús le pide a su Padre. Le dice: Padre, protégelos. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él cuida de nosotros. Él nos agarra de la mano mientras vivimos en un mundo caído, en un mundo perdido, en un mundo lleno de distracciones, en un mundo de luchas, en un mundo de tentaciones, en un mundo de pecado. Y qué hermosa esperanza saber que la seguridad de mi salvación no depende de qué tan fuerte yo me agarro de mi Padre, porque soy un débil pecador, pero gloria a Dios que mi salvación es segura por lo fuerte que mi Padre se agarra de mí. Eso es gracia, querida iglesia. Y cuando merezco que me suelte, cuando merezco porque soy un rebelde y que Él mismo me aviente a las vías del tren, aunque a veces no me gusta, aunque a veces siento que me agarra muy fuerte, Él nunca me suelta, aunque me agarra fuerte y me deja sentir las consecuencias de mi pecado y me corrige, pero incluso eso puedo entender y puedo reconocer que es una obra de su amor inagotable. Y cuando el Padre me agarra, yo no peleo, simplemente respondo en obediencia y experimento su cuidado y su gozo. Porque los discípulos, escucha esto, los discípulos necesitamos cuidado de nosotros mismos. Porque como una vez alguien dijo, hemos encontrado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Nuestra guerra, nuestra lucha es con nosotros mismos, es con nuestro pecado, es con los deseos que nacen de nosotros mismos. Necesitamos perdón, necesitamos cuidado, necesitamos redención, necesitamos transformación, necesitamos ser renovados. Necesitamos cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero el Padre ve nuestra vida y nos dice: yo las voy a hacer por ti. Simplemente responde. Simplemente responde en obediencia a lo que yo quiero hacer en tu vida. Porque en Jesús no solamente sabemos lo que Dios tiene para nosotros. En Jesús podemos experimentar lo que el Padre quiere hacer en nosotros. Y gloria a Dios
que mi Dios hace el trabajo desde el inicio hasta el final y no depende de mí. Gloria a Dios que mi Padre inicia el trabajo desde el inicio hasta el final y yo simplemente disfruto el cuidado y el gozo de su salvación. Solamente disfruto el gozo y el cuidado que Él tiene para mí. Esto, iglesia, es una invitación a recibir y a vivir en la calma que Dios tiene disponible para ti. Tercer punto, y con ese termino. Los discípulos entienden que son enviados y son llamados a santidad. Versículos 13 al 19. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Jesús termina esta sección orando para que los discípulos vivan en santidad y vivan en misión. El versículo 13 me encanta porque Jesús los llena de alegría y eso es nuestra oración en iglesia local. Queremos ver a nuestra ciudad, ver a personas llenas de alegría porque eso es lo que Jesús hace. Jesús trae una transformación y una alegría que solamente Él puede dar. Pero Jesús nos comunica una realidad viva como seguidores de Jesús. El mundo nos odia. El mundo no nos quiere porque no seguimos, porque no obedecemos, porque no vivimos en sus principios, pero en los principios del mundo. Nuestra lucha es cultural, nuestra lucha es social, nuestra lucha es moral y debemos reconocer que como Jesús estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es la americana, la mexicana, la cubana o la venezolana, nuestra ciudadanía es del reino de Dios. Nuestra esperanza no es un presidente, la economía, un ejército, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y el versículo 15 me fascina porque debe retar la esencia de cómo vivimos nuestras vidas. Jesús ora y le dice, Padre, no oro que te los lleves de esta tierra. Él ora y dice, para que tú y yo podamos perseverar y ser preservados en esta tierra. Jesús no le dice al Padre, quítalos. No, Jesús le dice, protégelos. Cuando Jesús ora para que tú y yo seamos guardados del mal, Jesús está diciendo, está afirmando que hay un poder en el mundo que desea destruirnos, que desea robarnos nuestro propósito, robarnos nuestra identidad, nos quiere desviar de nuestra misión, pero Dios promete protegernos. Vivir en el mundo es un conflicto constante, pero tenemos garantía de que no vamos a ser abandonados en la misión. Y puedo recordar las palabras de Pablo en Filipenses 1, 21 al 24, en donde él dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Y siento que Pablo escribe esto y él escuchó a Juan decir esto de Jesús en Juan 17. Y sabes, Jesús entiende que la iglesia llamada a ser la sal y la luz del mundo es necesaria en esta tierra. Somos necesarios en la tierra. Porque si Dios nos quita de esta tierra, no hubiera esperanza para la humanidad, no hubiera nada bueno. Solamente piénsalo, si no hay iglesia, no hay Espíritu Santo, no hay nada bueno en la tierra. Somos lo único bueno que hay en esta tierra, lo único bueno que puede traer esperanza a la humanidad. Y si los discípulos, si los 12, los 72, los 120, al Jesús ascender, ellos se iban con Jesús, la iglesia no hubiera comenzado, Hechos 2 no hubiera pasado. Y Jesús ora y ora por nosotros y nos dice, pido que no que los quites, pero para que los protejas. Y qué hermosa esperanza, amada iglesia, saber que nuestro Salvador ora por nuestra protección. Porque nuestra misión en esta tierra es vital, porque somos llamados, somos enviados a ser testigos de Cristo Jesús.
Nuestra presencia en el mundo es crucial para el avance del reino. ¿Quién les va a predicar si tú y yo no vamos? El mundo es el campo de batalla. Y Dios, en medio de la batalla tan grande que tenemos al frente, nuestro Dios promete guardarnos. Y escucha esto, el mal al cual tú y yo te debemos tener miedo es al pecado y a la tentación, no a las aflicciones de este mundo. A lo que debemos temer es a fallarle a Dios y hacer cosas que traen vergüenza a su nombre. No tenerle miedo a una enfermedad, no tenerle miedo a la pérdida, no tenerle miedo a las cosas terrenales. Debemos odiar y temer nuestro pecado, no a las aflicciones de este mundo. Porque en medio de las aflicciones, en medio de la tormenta, hay paz y hay victoria en Cristo Jesús. Esta oración de Jesús ante el Padre es un recordatorio profundo de su amor y de su compromiso por nosotros. Nos asegura que no estamos solos en esta batalla contra el mal. Y la protección que Jesús pide no significa que vamos a escapar del sufrimiento, sino que vamos a ser fortalecidos en medio del sufrimiento. Gloria a Dios por su palabra. En el versículo 17, Jesús ora por santidad. El viernes en el grupo de jóvenes hablamos un poco acerca de santidad y Merian estaba compartiendo el mensaje a los chicos y ella usó este versículo, Juan 17. Y le explicaba a los chicos que el llamado a ser santos no significa que somos llamados a ser separados, apartados para Dios en un mundo de mentiras. Y Jesús nos dice que la única manera de que mis discípulos sean santos, la única manera de que mis seguidores vivan vidas profundas con Dios, la única manera en que vamos a permanecer, la única manera que vamos a vencer el mal, la única manera que vamos a impactar a esta sociedad, la única manera de lograr algo para el reino es cuando tú y yo vivimos apartados para Dios, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y ser santificados es la verdad, es estar cada vez más conformados a la voluntad de Dios. La verdad de Dios es el instrumento por el cual el Espíritu Santo obra en nosotros. La palabra de Dios es el instrumento, es lo que Dios usa para trabajar en nosotros. Es lo que nos ayuda a pelear el pecado, a enfrentar las tormentas de la vida. Y es la verdad de Dios lo que nos lleva a una vida cerca y profunda con Él. No lo podemos lograr sin Él, porque todo es posible. En el versículo 19 Jesús dijo, porque nuestro Redentor se entregó como un sacrificio santo. Podemos vivir en misión y podemos vivir en santidad, no porque somos suficientemente buenos o porque somos tan inteligentes, porque no lo somos. Lo podemos hacer porque nuestro Salvador se entregó como un sacrificio santo para que la verdad de Dios pueda hacernos santos. Sin Jesús, sin la obra de la cruz, la santidad es imposible, porque siempre nos quedamos cortos. Pero Dios, en su abundante gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús. ¿Quieres cambiar tu vida? Acércate a Dios. ¿Quieres conocer mejor a Dios? Acércate a la verdad. ¿Quieres experimentar a Dios? Acércate a la verdad. Vive en comunión con tu Padre. Y qué hermosa oración de Jesús donde le pide al Padre, me encanta esto, Padre, enséñales la verdad. Que Jesús no nos deja y nos dijo, bueno, a ver cómo aprenden, ¿no? ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial, a ver si aprenden algo. Google. Jesús le dice al Padre, Padre, enséñales tu verdad. Enséñales. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu que nos enseña las verdades de Dios. Es por eso, amada iglesia, que andar en el Espíritu no es algo místico, no es como que empiezas a flotar o algo así. Es vivir en comunión con Dios. Dios, pudieras enseñarme tu palabra. Dios, pudieras hablarme en este día. Dios, estar sensibles a la verdad de Dios, contemplar la gracia de Dios, la gloria de Dios y entrar en comunión con Él y decirle, Dios, pudieras enseñarme tu verdad. El Espíritu está disponible porque la verdad, la palabra de Dios es la espada que penetra lo más profundo de nosotros. La verdad de Dios es lo que Dios usa para quebrantar nuestro corazón dura.
La verdad de Dios es el agua que Dios usa para limpiar nuestra alma contaminada. Y sin la verdad no hay santificación. Y sin santificación no hay comunión con Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres experimentar a Dios en tu vida? Vive en santidad. Vive en santidad. Versículo 18, Jesús termina diciendo, y me fascina, somos enviados. Versículo 18, Jesús dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y qué fascinante ejemplo, imagen hace Jesús aquí. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros a seguir el trabajo del reino que Él comenzó. Y qué privilegio tenemos, que somos enviados y no nos envía cualquier fulano, nos envía Jesús, nos envía Cristo. Así como el Padre lo envió, Él envía a sus discípulos. Cristo fue enviado para redimir y revelar. Los discípulos somos enviados para proclamar y testificar. Y el llamado del creyente es caminar en la misión de Cristo, a ser embajadores de Cristo, a ser la voz de Dios en medio de un mundo caído, de un mundo perdido, en un mundo de mentiras. Tú y yo tenemos lo único que es verdad. Y como los discípulos, estar dispuestos a tomar la cruz y seguirlo. Romanos 8, los discípulos somos llamados a separarnos de las conductas y costumbres de este mundo. Somos llamados estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y qué hermosa esperanza saber que lo que Dios quiere hacer en la tierra nos invita a ser parte de ella. Estamos aquí con un propósito. Tú tienes un propósito mucho más grande de lo que tú crees que puedes lograr. Y sabes, Cristo no solamente nos envía, pero también nos consuela, también nos cuida y nos capacita. Porque así como el Padre estuvo con el Hijo, el Espíritu está con nosotros. Y los discípulos, los 12, la iglesia primitiva, Hechos, es una imagen. Leamos Hechos y veamos una imagen de lo que es ser un discípulo de Jesús. Vivían en círculos, vivían en comunidad, sensibles a la presencia de Dios. Se amaban unos a otros, buscaban el rostro de Dios. No había ningún programa, no había café ni pan. Simplemente ellos compartían y estaban juntos. Tal vez sí había café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Pero es esa imagen. Hechos es la imagen de los discípulos unidos en misión, saturando la tierra de la gloria de Dios. Anhelando más del Maestro, buscando más al Maestro, experimentando más a Dios. ¿Sabes? Quiero invitarte a que de una manera espiritual, no mística, espiritual, tú busques a Dios. Le digas, Dios, podrías enseñarme más de ti, podrías llevarme a una vida en misión, podrías unirme más a mi familia de iglesia y poder experimentarte dentro de la unidad que hay en la iglesia. Esto es una invitación, iglesia, a unirnos a la misión de Dios, pero a unirnos a vivir en santidad. Si puede pasar la banda. Y sabes, yo no sé cómo respondes a este mensaje. Para mí fue un deleite poder escribirlo, poder navegar en Juan 17. Porque para mi vida también hay un gran reto y creo que lo hay para todos nosotros. Ser discípulos verdaderos. No ser cristianos de domingo. No ser cristianos que venimos a la iglesia y calentamos la silla. Pero ser discípulos verdaderos. ¿Cómo se vería nuestra iglesia? ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería nuestra ciudad? Si cada uno de nosotros de una manera genuina tomamos la cruz y seguimos a Jesús. ¿Cómo se vería? Solo piénsalo. Hechos sucede otra vez, Hechos 2, un mover de la presencia de Dios. ¿Sabes? No sé cómo respondes en esta tarde. Tal vez o respondes en arrepentimiento. Porque ves lo que los discípulos, cómo respondieron, y tú ves tu vida y dices, necesito trabajar en esta área de mi vida. Y tal vez hoy te acercas a Dios y le dices, Dios, perdón, pudieras ayudarme a conocerte más, a seguirte de mejor manera.
Tal vez te has alejado de la voluntad de Dios para tu vida y hoy en tu vida hay olvido, hay apatía, hay dolor, hay tristeza. Y hoy la palabra de Dios se mueve en ti y sabes que Jesús ha venido a llenarte de alegría y que hay un propósito, hay una identidad que está disponible y hoy solamente respondes a ella. Hoy tal vez estás aquí y no conoces a Jesús, vienes luchando con tu pecado y sabes que te aparta de Dios y hoy simplemente tú sabes que tienes que cambiar y sabes que hay hábitos en tu vida que tienen que cambiar, sabes que hay amistades que tienes que cambiar. Y hoy simplemente abres tu corazón a Jesús y le dices: Jesús, yo acepto lo que tú tienes para mí, recibo lo que tú tienes. Cámbiame, hazme una nueva persona, reconozco mi pecado. Hoy tal vez por primera vez entregas tu vida al Señor. Pero tal vez hoy te unes al trabajo de Dios y hoy le pides a Dios: llévame a experimentarte, llévame a buscarte. Hoy me acerco a ti, hoy quiero experimentar tu cuidado y tu gozo. Hoy respondo al llamado de santidad, respondo al llamado de vivir en misión. Tal vez hoy en adoración, en gratitud, un clamor, pides un clamor por fortaleza, le pides a Dios que avive tu corazón, pides por dirección, por ayuda, como sea que respondas. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y mientras respondemos, Emma está respondiendo, iglesia. Casi lo logramos. Es que esta llora bien bonito, bro. Pero mientras respondemos, muy bien, Emma, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 28. Mientras respondes, mientras enfrentas esta vida, recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos y les dijo: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mientras tú respondes, mientras enfrentas la vida, recuerda que Jesús nos dice: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Como sea que respondes, ¿por qué no te unes a la oración del salmista y le dices a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna? Mientras estamos adorando, mientras estamos respondiendo en el Espíritu, ¿por qué no vas a Dios y le preguntas: Dios, ¿qué me estás diciendo a través de este mensaje y cómo quieres que responda? Cantemos, iglesia.